Entonces vamos al tema de contaminación ambiental. Para detallar en el tema del día de, bueno, la unidad para el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces primero vamos a definir qué es contaminación ambiental, ¿no? Entonces, contaminación ambiental es todo aquello que perturba o daña el equilibrio ecológico. Es contaminación ambiental, ¿no? Todo aquello que provoca un cambio o incide negativamente en el equilibrio ecológico. Creo que ustedes han visto muchos casos de contaminación, ¿verdad? ¿Quién ha visto casos de contaminación en el ambiente, ¿no? En la actualidad, pues tú volteas a los costados y ves pues que hay gran cantidad de contaminación, ¿no? De residuos sólidos, por ejemplo, tirados en las calles, los humos, bueno, los vapores provocados por las fábricas, ¿sí? Eh, de repente, pues la combustión que emiten los vapores, claramente en las calles, ¿no? ¿No? Hay una investigación eh, que demuestra que, por ejemplo, en Lima, ¿no? Una de las avenidas más contaminadas es la avenida de Abancay. De repente han escuchado, ¿no? Y Abancay muy conocida en el centro de Lima. ¿Quién no iba a comprar por ahí, no? Es la avenida más contaminada de Lima. Según estudios científicos, ¿no? Se han demostrado que es la más contaminada. Y no solo contaminación aérea, porque hay mucho tráfico, obviamente, ¿no? Muchos semáforos, sino también contaminación sonora. Claro, al haber muchos semáforos, al haber tráfico, entonces, ¿eso que provoca? Justamente que haya mayor sonido en los claxon, ¿no? Entonces, mayor cantidad de claxon, eso conlleva pues a también contaminación sonora, ¿no? Ya. Bueno, avanzando entonces con la secuencia de la explicación del tema respectivo, ¿ya? Vamos a ver ahora sí, definir qué es ahora contaminación atmosférica. ¿Ya? A ver, no me disculpen. Ahora, en contaminación atmosférica, vamos a ver primeramente que la industrialización generada por el ser humano ha conllevado un sobrecalentamiento de la atmósfera por la liberación de gases, ¿no? Lamentablemente, ojo, no solamente hay dióxido de carbono o monóxido de carbono en el ambiente contaminante, ¿no? También está, por ejemplo, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, eh, entre otros más. ¿Ya? Bueno, como te sigue diciendo entonces, ahora, ¿qué es la lluvia ácida? De repente ustedes han escuchado qué es la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida, ¿sí? La lluvia ácida es pues digamos así, ¿no? Producido por el dióxido de azufre, ¿correcto? En la actualidad vamos a ver que el dióxido de azufre pues es un contaminante, ¿no? También dióxido de nitrógeno, pero siempre los árboles expulsan estos gases o también los volcanes, pero en pequeñas cantidades, porque obviamente es mínimo. Pero lamentablemente la industria, como ves esta imagen al costado es una fábrica, emite grandes concentraciones de estos gases. Esto provoca el aumento de la lluvia ácida. ¿Y qué es la lluvia ácida? La caída de lluvia ácida se da pues, en precipitaciones, o sea, lluvias, donde cae justamente esta lluvia, pero en estas lluvias que caen, ¿sí? Hay ácidos. El SO2 se convierte en ácido sulfúrico. Claro, mira, SO2 más H2O, ¿qué te da? Ácido sulfúrico. HNO2, perdón, NO2 más H2O, ¿qué nos da? Nos da pues el HNO2, ácido nitroso. Son gases tóxicos, ¿no? Y como te dije un momento, lamentablemente, eso en un inicio pues no era tan concentrado y pues solamente dañaba las edificaciones de las casas, y esas cosas, nada más, ¿no? Digamos así, no había mucho daño, más que todo material. Pero ahora, al incrementarse las lluvias ácidas, hay zonas del planeta donde eso conlleva justamente ya al daño de la vegetación misma, ¿correcto? Entonces, hay que pensar en ello, chicos, de que el incremento de las fábricas, incremento de la industria, no solo afecta la capa de ozono, no solo afecta el aire que respiramos, sino también produce estas lluvias ácidas en mayor cantidad, ¿no? Lamentablemente. Bueno, veremos también el llamado smog. ¿Qué es el smog? El smog fotoquímico, ¿sí?
cuando está en el ambiente, como se miren las imágenes que ves acá en la parte inferior, ¿qué parece? Neblina, ¿verdad? Sí, pero una neblina, pero es una neblina con humo, como monóxido de carbono, o sea, tóxico, como digo hace un momento, ¿no? Vamos a hacer un video corto justamente acerca de eso, del smog fotoquímico, ¿no? ¿Será aquí? ¿Sabías que hay una ciudad en este mundo en la cual no se respira nada más que un fétido olor a dióxido de carbono? Y tener en cuenta que vivir en esta ciudad es más mortal que estar un día entero en la ciudad fantasma de Pripyat, mejor conocida como Chernobyl. Lo que todos sabemos es que en este mundo hay demasiada contaminación, pero hablando de las grandes ciudades de China, en general es prácticamente una nube de humo. Pero específicamente en Linfen el panorama luce más desalentador. Linfen está situado a lo largo del río Fen, al sur de la provincia de Shanxi. En los años 80, esta ciudad era famosa por su agricultura y grandes áreas verdes. También se la apodaba como la ciudad de las flores y las frutas modernas. Hoy en día, con una población de 4.316.602 habitantes registrados en el censo hecho en el año 2010, aquella ciudad que se la apodaba de aquella manera, hoy le es conocida como la ciudad sin sol. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué se le llama así? Bueno, muy fácil. Esto es debido a las grandes industrias de carbón, hierro, cobre y plomo que hay en la zona. Vivir en Linfen es prácticamente como si estuvieras fumando una cajetilla entera de cigarros por día. El aire está lleno de partículas que las grandes industrias sueltan. El aire es totalmente nocivo y tóxico para nuestra salud. Debido a esto, su tasa de muerte no llega a pasar de los 55 años de edad, debido a que estos mueren por diferentes enfermedades como lo son el cáncer de pulmón, la bronquitis, neumonía. Si las personas buscan cómo disminuir un poco este aire contaminado, es utilizando un cubrebocas durante las salidas de casa. En Linfen no es conocida la agricultura, debido a que los cultivos salen con una densa capa negra que el aire va dejando a su paso. Se dice que la contaminación hoy en día en Linfen es mayor a la ocurrida en Chernobyl, después de la gran catástrofe nuclear del año 89. Todo el panorama en un día en Linfen es una gran densa capa de humo nocivo para la salud humana, que tapa los 365 días del año. Todo Linfen está contaminado, el aire, el agua. En ciertos lugares el agua es dañina e incluso el contacto con la piel. Los altos grados de arsénico que hay en el agua es demasiado elevado. La arsenicosis es el pan de cada día. Para la gente de Linfen, la vida no vale nada. Solamente las personas ricas que lograron conseguir miles de yuanes con la venta de minerales que sacaron de las minas fueron los que lograron emigrar y las demás solamente se quedan a continuar sufriendo por el ambiente, ese ambiente que sus antepasados les dejaron. Y aquí es cuando nos damos cuenta que las grandes industrias del lugar, la vida humana no vale nada y que toda persona es totalmente reemplazable por otra. Pero siempre tenemos que tener en cuenta algo, y es que en este mundo, este es el mundo que tú les dejarás a tus futuras generaciones, así que hay que hacer conciencia del daño que le estás dejando a esas personas que próximamente te vienen a sustituir. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, deja tu me gusta y un comentario. Bueno, chicos, en ese video claramente, ¿no? De justamente lo que sucede en Linfeng, ¿no? China, que es una de las ciudades más contaminadas en China, causada por justamente el smog fotoquímico, ¿no? Este smog es una densa neblina de gases tóxicos que justamente se concentran, ¿no? Y lamentablemente, pues, esto es grave, ¿por qué? Porque obviamente las personas respiran este aire tóxico, aire dañino, ¿no? Y pues lamentablemente las personas pues comienzan a sufrir enfermedades respiratorias, ¿no? Y obviamente los más afectados pues son los niños, ¿no? Lamentablemente. Bueno, según la secuencia vamos a ver que la capa de ozono está conformada por O3 ozono, que se encuentra por rodeando el planeta, ¿no? Externamente, ¿no? Por sobre la estratosfera encontramos pues la capa de ozono. Y esta capa, pues obviamente, su objetivo es
No impedir que entren rayos solares, porque igual ingresan, sino es que entre en menor concentración de rayos solares. Ok, entonces, si entrara otros rayos solares, pues la temperatura sería mucho más elevada en el planeta, ¿no? Pero justamente eso no pasa, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a nosotros que la capa de ozono, sí, es un bloqueador de rayos UV, ¿no? Ingresan rayos UV, pero menor concentración, como digo hace un momento. Ahora, lamentablemente esta densa capa de O3, que se forma a partir de O2, ¿ya? Está pues siendo debilitado, ¿no? Como tú conoces, está siendo contaminado, dañado y destruido lentamente poco a poco, ¿no? Es parte del tema de contaminación atmosférica, ¿no? Vemos pues que esta capa comienza a debilitarse, y si esta capa se debilita, ¿a qué conlleva? A que ingresen mayores concentraciones de rayos UV. Por ende, la temperatura en el planeta comienza a aumentar más de lo normal, ¿correcto? Más de lo normal. Si la temperatura en el ambiente aumenta más de lo adecuado, más de lo típicamente normal, ¿eso a qué nos va a llevar? Justamente a que los lugares donde son con la Antártida, lugares muy fríos, en Canadá, bueno, en Europa, por ejemplo, en Rusia, esos países, donde 1 grado más o 2 grados más de temperatura va a conllevar a qué cosa? A que se comience a calentar, se comience a calentar, ¿no? Y eso va a provocar el descongelamiento de témpanos de hielo en general, ¿no? Y eso va a aumentar qué cosa? El cauce del mar, ¿no? El cauce del mar va a incrementarse, el nivel del mar va a aumentar y por ende pues, desaparecen islas, desaparecen costas de algunos países, ¿no? Es por eso tú has visto que hay islas que están desapareciendo, ¿no? Justamente a causa de que comienza a descontaminarse, bueno, comienza a contaminarse más el planeta, ¿no? Y dañarse la capa de ozono, provocando justamente ello que está pasando, ¿no? Bueno, siguiendo con esa secuencia, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es tipos de contaminación, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de contaminación que hay? ¿No? Hay muchos tipos, no solo contaminación del aire, del agua y del suelo, ¿ah? Por ejemplo, vamos a ver en este momento la contaminación visual y acústica. Claro que sí. ¿Qué es contaminación visual y acústica? ¿No? La contaminación visual usualmente se da justamente por los paneles publicitarios, que son muy, muy fosforescentes, ¿no? Que causan, tú dirás, pero si es un color muy fuerte, ¿qué daño me puede causar? Aunque no lo creas, sí te puede causar un daño a la vista. Estar mucho tiempo expuesto a esos colores muy fosforescentes o muy fuertes, tal vez no un daño en la vista, pero sí un daño a nivel nervioso, claro. La contaminación acústica sí es elevadamente dañino, ¿no? Por ejemplo, en una zona urbana, el límite máximo permisible del sonido son 60 decibeles. Y en una zona industrializada, ¿no? Digamos en una urbanización donde hayan puras fábricas, el límite máximo permisible son 80 decibeles. Decibeles es la unidad con la cual se mide el sonido. Pero se ha encontrado en lugares céntricos, acá en Lima Norte, por ejemplo, hablamos de Megaplaza, por ejemplo, Pro, hablamos, por ejemplo, otro lugar céntrico, tal vez, ¿dónde más podría ser? A ver, Plaza Norte también, ¿no? Lugares céntricos donde el nivel de ruido supera los 60 decibeles. Profesor, ¿y qué pasa cuando supera ese límite máximo permisible? Puede conllevar a daños al oído, ¿no? Estar expuesto constantemente a los sonidos durante un largo periodo provoca daños severos, ¿no? Severos al oído, ¿no? Y obviamente daños irreversibles. Entonces, si tú pasas por esa zona y una vez a las 500, pues percibes el sonido fuerte, no te afecta realmente. Pero si constantemente, todos los días, estás sometido a ese nivel de ruido, que supera los 60 decibeles, donde llega a picos de 120 decibeles, entonces el oído se va dañando gradualmente, lamentablemente. Hay muchos ejemplos en este caso, de sonidos dañinos. Por ejemplo, los taladros que se usan para perforar las pistas, por ejemplo, llegan hasta 125, 130 decibeles. El claxon de un vehículo llega a 120 decibeles, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Distintos tipos de sonidos superan el límite máximo permisible. Entonces, tengamos mucho cuidado de estar expuestos a sonidos muy elevados, porque el daño, no vuelvo a repetir,
no solamente es el daño en dicho sentido de la vista o el oído, sino también a nivel nervioso, ¿no? Daños a nivel nervioso. Bueno, vamos a ver, luego acá está justo, ahí están, miren los ejemplos, como es el taladro para las pistas, está el sonido que se usan en las metálicas o también en carpinterías, ¿no? Esas máquinas que son muy ruidosas. Obviamente para eso existen los llamados equipos de protección personal. Los trabajadores que se someten a esos tipos de trabajo, ¿ok? Que están expuestos horas constantes, hay una reglamentación actualmente en nuestro país, ¿no? O sea, no es que están sometidas a ese ruido y listo, no pasa nada. No, no, no. Esas personas tienen un límite máximo de exponerse 4 horas diarias como máximo a ese ruido. Eso dice la ley en nuestro país, por si acaso, es una ley, ojo, ¿ya? Además de ello, estas personas, pues, tienen que usar unos aparatos, no sé si ustedes han visto, unos audífonos, ¿verdad? No es que están escuchando música esas personas, ¿ah? No están escuchando música, sino son audífonos especiales para ese tipo de trabajo, que se colocan esas orejeras en los oídos para evitar que el sonido ingrese con mucha fuerza y les dañe el oído. Es por eso que usan esas orejeras. No es porque están distrayéndose en el trabajo o evitan el ruido escuchando música, ¿no? Ojo, voy a repetir, no es así. Son orejeras especiales que se utilizan para ese tipo de industria. No solo orejeras, han visto ustedes los guantes que utilizan o tal vez la vestimenta, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Que cualquier persona. Claro, eso se llama equipo de protección personal, lo que uno lo llama comúnmente como EPP, ¿ok? Entonces, a pesar que tiene un equipo de protección personal, igual el sonido se filtra y llega al oído. Puede romper huesos, huesillos que están en el oído y puede dañar el cartílago del oído. Es por eso, como voy a repetir, máximo ellos pueden trabajar 4 horas diarias prolongadamente, ¿ya? Y con un descanso intermedio entre esas 4 horas. Eso dice la ley, ¿ok? Entonces, imagínate las personas que están sometidas a ese ruido y que no tienen orejeras. Imagínate, ¿no? Es por eso que hay normas que reglamentan en construcciones grandes, condominios, por ejemplo. En los condominios hay mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido y a veces incómodo, ¿no? Porque ahí hay ruido de la mezcladora, ruido de las máquinas, etcétera. Entonces, según la nueva reglamentación, también a nivel de construcción, ya algún día ustedes conocerán qué consiste ello, también hay reglamentos que dicen que esas obras no pueden ser todo el día. Dan ciertos rangos de horas del día donde puede llevarse a cabo una construcción. Por ejemplo, una construcción de un condominio no puede ser de noche, no puede ser de madrugada, no puede ser a las 5 de la mañana, no puede ser a las 8 de la noche. Hay horarios específicos para que realizase una construcción, por ejemplo. Segundo, para que esta construcción se lleve a cabo, el lugar debe estar cerrado. El perímetro debe estar cerrado el perímetro. Tal es así que hay elementos, escuchen, ¿eh? Hay elementos que, aunque ustedes no lo crean, al cerrar ese perímetro con esos materiales, se bloquea que el sonido se escuche a la casa del costado. Así como la escuchan. Obviamente que sí. Pero ustedes han visto de repente por su casa y en muchos lugares, ¿no? Donde eso no pasa, ¿verdad? Están toda la intemperie, nada lo está cubriendo, hay un ruido excesivo y incómodo de repente, ¿no? Molestoso, es porque no está cumpliendo las normas. Si por a ustedes por ahí les pasa eso en casa, ustedes pueden llamar a la municipalidad y pueden quejarse. Claro que sí, lo pueden hacer. Porque aunque no lo crean, si hay un ruido excesivo, al oído de ustedes y su familia le está provocando un daño. Un daño que no lo sienten al momento, pero con el paso de los días, meses, se comienza a percibir menor audición, de repente por ahí una otitis, una leve inflamación o algún daño, hasta quizás nervioso. Por ejemplo, te comienza a alterar por ruidos muy fuertes. Entonces, vuelvo a repetir, entonces tengan mucho cuidado con ello. Bueno, seguimos la secuencia entonces, vamos a avanzar en la secuencia. Vamos a otro tipo de contaminación, otro de contaminación. Vamos a ver ahora lo que es la contaminación visual más a fondo. Te dije hace un instante los paneles publicitarios muy fosforescentes, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Que hay paneles, mira, hay lugares donde hay paneles en exceso, ¿no? Colores muy brillantes son dañinos. Otro tipo de contaminación es contaminación del agua, ¿no? ¿Quién no escucha la contaminación del agua, no? Bueno, lamentablemente, cada vez cuidamos menos el agua en el sentido de contaminarlo, ¿no? Cada vez, pues, tú sabes que los ríos
ya es un tema que ya se conoce de años, no de ahora nada más. Como ves esta imagen de la izquierda, ¿no? Vemos aquí, mira, zonas industriales, casas, edificios, y el río que pasa, mira cuánta basura está, pues, siendo vertida al río. En la actualidad, pues, nuestro país, como muchos países, debería tener los llamados vertimentos, ¿no? ¿Qué es un vertimento? ¿No? Es una zona donde se echa la basura y luego pasa a un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un sitio especial donde se procesa la basura sin que contamine el ambiente. Lamentablemente en nuestro país no existe solamente en Lima un relleno sanitario, en Lima, ¿no? Y para tanta población, pues obviamente un relleno sanitario no es suficiente, ¿ya? No es suficiente, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen entonces? ¿A dónde va la basura? Que llega por la cloaca del baño, a dónde va la basura que está en la, recoge Los ríos. el camión de la basura, lamentablemente va al río, ¿no? Va a los mares. Y que ahí peces, ¿no? Y de ahí te comen los peces. Ajá. Entonces, claro, y de ahí te lo comes tú también, lamentablemente, pues, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, chicos, ¿no? Entonces, hay países donde sí, hay países donde hay rellenos sanitarios por cada distrito, ¿no? Y eso en nuestro país también debería existir. Cada distrito de cada departamento del país debería tener un relleno sanitario. Todos los camiones de basura deberían ir a su relleno sanitario, donde procesen la basura y luego sea colocado en un relleno. Un relleno sanitario, más o menos, es un área grande donde se entierra la basura. Así, se entierra la basura en el suelo bajo ciertos criterios especiales. No se coloca, no se tira, por si acaso, no se tira nada más, se rellena. Es decir, hay ciertos espacios destinados para esa basura, que con el paso del tiempo se va degradando debajo del suelo, pero no contamina, en este caso, atmosféricamente hablando. Pero bueno, entonces hay mucho realmente que ver y hablar acerca de ese tema, ¿no? Ese tema realmente es un tema muy amplio, ¿correcto? Entonces, de ahí viene la actividad para esta semana. Yo en la plataforma no les he enviado ningún archivo, por si acaso, porque no hay un archivo de completar en esta semana. ¿Qué es lo que van a hacer? Esta semana, ustedes, ¿sí? De forma libre, ustedes van a escoger un tipo de contaminación. Acústica, visual, del agua, del aire, del suelo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tú vas a hacer una... ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando en las teles o en los medios de comunicación hay propaganda, dicen, ¿no? No contamines el agua y hay un pequeño como un aviso publicitario, ¿correcto? Ya, algo así ustedes van a hacer también. De forma creativa, cada uno según su criterio va a elaborar un pequeño afiche. Un pequeño afiche sobre por qué no contaminar el agua, por qué no contaminar el aire, por qué no contaminar el suelo. Tú escoges qué tipo de contaminación quieres hacer. Profesor, yo quiero hacer del agua. Ah, ya, pues se me ha ocurrido hacer un caño con una gotita y que esa gotita hable una frase X, por ejemplo. ¿Ya? Listo, ese es tu criterio. Vuelvo a repetir, es libre. ¿Ya? Cada uno es libre, según su creatividad, de elaborar un afiche acerca de contaminación. Pero ojo, ¿por qué no contaminar? ¿Ya? Vuelvo a repetir, es libre. Cada quien decide sobre qué tipo de contaminación va a realizar. Y Profe, yo no lo experimento. ese archivo, ojo, ese archivo, ustedes tienen que enviarme a la plataforma. En la plataforma he puesto ahí tarea, actividad número 6, tarea 6. Ahí ustedes me envían su archivo. Profesor, yo lo quiero hacer a mano. Bacán. Hazlo en un papelógrafo grande, en tu cartulina, toma foto y me lo envías. Yo quiero hacerlo de forma virtual. Sé programas de forma virtual para hacerlo. Hazlo de forma virtual. Tú decides cómo lo haces. Físico o virtual, en ambos casos, se califica con nota máxima. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿está clara la idea? ¿Alguna pregunta?